¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, a esta hora en las tardes del Canal Capital. Hoy los invitamos a conversar sobre cómo lograr la pensión en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos de ley actuales para acceder a la pensión en nuestro país? ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo de Pensiones del Estado y el privado? Si ya cumplí con todos los requisitos y aún no me consignan la pensión, ¿qué debo hacer? ¿Ante quién debo reclamar? ¿Qué beneficios adicionales tengo por cotizar? ¿El sistema pensional favorece a los ciudadanos, a los empresarios, al gobierno? ¿Cómo hacer una reforma pensional en donde todos ganen? Estas y más dudas las despejaremos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo lograr la pensión en Colombia? Cuéntenos su experiencia y también asesórese con los expertos que hemos invitado el día de hoy. Llámenos al 457-8300, extensión 5225, 5226 y así pueden hacer parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales enviando sus preguntas, comentarios, en fin. Para eso está Luisa Barberi, nuestra editora digital. Luisa, buenas tardes, ¿cómo está? Hola José e invitados, un gusto saludarlos el día de hoy. Muy buenas tardes televidentes, gracias por estar con nosotros un día más en esto que se llama En Directo. Ya saben que como siempre, como lo decía José, voy a estar pendiente de todos esos comentarios, preguntas e inquietudes que tengan respecto a ese tema tan importante el día de hoy con la etiqueta En Directo Capital. También nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y ConexionCapital.co. Ya saben que muy fácil, nos encuentran como Canal Capital. Los espero. Mejor dicho, todos los canales de comunicación abiertos para que usted interactúe con nosotros, para que usted se asesore directamente de los expertos. Y para hablar de este tema de cómo lograr la pensión en Colombia, nos acompaña Carolina Suárez Quintero. Ella es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas pensionales, donde ha resuelto más de 500 casos. Actualmente se desempeña como gerente jurídica de la firma TG Consultores, expertos en pensiones. Carolina, bienvenida y gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo para todos. También en nuestra mesa de En Directo nos acompaña Mario Fernando Cruz. Es director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de Fasecolda, economista con maestría en Administración y Finanzas de la Universidad de los Andes. Mario, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. José Fernando, muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia que nos sigue. Pues antes de profundizar en este tema con estos dos super expertos, los invitamos a conocer el contexto. Alcanzar la pensión y retirarse es la ilusión de prácticamente todos los que trabajamos. Sin embargo, este logro parece no ser fácil en nuestro país. Según un informe publicado por Fasecolda, oigan bien, el 75% de los colombianos, repito, el 75% de los colombianos no accede a la pensión de vejez y solo 3 de cada 10 trabajadores logran este beneficio en Colombia. La investigación también reveló que 2 de cada 3 personas no hacen aportes a pensión porque no tienen empleos estables o tal vez son empleos que están, digamos, subordinados en otra situación. Mientras que uno de los datos preocupantes también que nos da Fasecolda es que indica que la mayoría de personas que cotizan sobre un salario mínimo no logran pensionarse. Hoy hablaremos de estas y más cifras y además trataremos de entender por qué es complicado pensionarse en Colombia y qué hacer para lograrlo. Algunos no logran pensionarse, lo que faltó es porque están de pronto en empleos informales. Hoy entonces lo que nos compete es esta investigación que ustedes hicieron, que es realmente preocupante, con la cual comenzamos nuestro programa el día de hoy. Ya habíamos tratado el tema de pensiones, pero
dijimos ese día que teníamos que volver a convocar a expertos para hablar de este tema tan preocupante, tan sensible y de tanto interés para todos los que trabajamos. Bueno, ustedes dicen en su investigación que el 75% de los colombianos, Mario Fernando, no accede a la pensión de vejez actualmente en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de pensiones actual? En esencia, el sistema de pensiones recoge una problemática muy aguda de nuestro sistema, de nuestro mercado laboral, en el que 1 de cada 2 colombianos trabaja o en empresas muy pequeñas o trabaja por cuenta propia. Esos son empleos que tienen muy baja productividad y también unos ingresos muy bajos y además discontinuos en el tiempo. Esto no les permite cotizar de manera frecuente. Las personas que tienen bajos salarios y que están mal remunerados no alcanzan las 300 semanas a lo largo de su vida laboral. Y aún aquellas que ganan 1,5 millones o algo más, a lo sumo suman 700 semanas a lo largo de su vida. Y eso está muy lejos de lo que exige la ley, que son 1.150 semanas para el sistema privado y 1.300 para el sistema público. De allí que cuando alcancen la edad, que son 57 años para mujeres y 62 para hombres, no se puedan pensionar la mayoría. En los últimos 6 años, cerca de 660.000 colombianos que han llegado a la edad de pensión no han podido obtenerla y han recibido a cambio una devolución de sus ahorros. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces hay una precariedad del mercado laboral. ¿Dónde está esa precariedad? Está en la cotidianidad de todos. Es un llamado que quiero hacer. La informalidad está en el taxista, la informalidad está en el señor de la tienda, la informalidad está en las peluquerías, la informalidad está en las señoras que nos ayudan a hacer los servicios domésticos en la casa, está muchas veces en los servicios de cerraduría, cuando vamos a los restaurantes, a los bares, o sea, la informalidad está allí, pero tal vez nosotros no la vemos porque hace parte, es tan directa que no la vemos. Y esa es casi la mitad del empleo del país y esa gente difícilmente podrá pensionarse. ¿Cuáles son, Carolina, los factores de riesgo que está llevando a que estas personas no se estén pensionando exactamente? Bueno, digamos que, como lo dice mi compañero, básicamente una de las grandes causas es el tema de la informalidad. Vemos ahora grandes plataformas como Rappi, como otro tipo de plataformas que emprenden o que buscan el emprendimiento de las personas, y este tipo de personas no efectúan las cotizaciones, no se preocupan por efectivamente tener o cubrir esos riesgos que cubre la cotización, como son la invalidez, la vejez y la muerte. Entonces, uno de los grandes factores, repitiendo un poco lo que ya se había planteado, es el tema de la informalidad, también la evasión. Existen muchas personas que, teniendo la capacidad de hacer ese tipo de aportes, de cotizar para pensión, de cubrir estos 3 riesgos que les estoy señalando, no lo hacen. Esos son, yo creo que uno de los grandes factores que inciden y que impiden que las personas puedan cubrir este tipo de riesgos. Bueno, nosotros en las calles le preguntamos a los ciudadanos, como ya es costumbre, ¿usted cree que va a lograr la pensión? Y esto es lo que la gente dice. Yo creo que no voy a alcanzar a pensionarme porque cada vez los requisitos se incrementan. Diría que trabajando arduamente de manera continua podría pensionarme. Solo y solo si el gobierno deja de imponer tantas restricciones con respecto a la edad pensional y diferentes condiciones para el ciudadano. Yo sí creo que me voy a pensionar porque voy a cumplir 50 años, hasta el momento tengo las semanas necesarias, me falta es el tiempo y estoy trabajando en este momento por contrato de prestar servicios, entonces pienso que sí me voy a pensionar. Yo creo que en algún momento me llegaré a pensionar. Igual esa cotización cubre lo que es la sobrevivencia y la invalidez, y mientras uno permanezca cotizando, cumple las 26 semanas o las 50 semanas de cotización que se necesitan para estas dos modalidades de pensión, la invalidez y la sobrevivencia. Entonces sí, cuando llegue y cumpla los 62 años, espero estar pensionado. Yo pienso que de verdad para llegar a los 62 años pues es un tope muy alto, porque ya a los 62 años uno ya desea disfrutar de su pensión. Imagínense que por ahora no le han trabajado a las personas que tengan más de 40 años. Entonces imagínense, a esa edad para aspirar a una pensión, a no ser que uno devenga mucha plata y lo que le den a uno sea mucho, pero eso no va a suceder. Entonces, y además las leyes que están sacando ahora es para que buscan cualquier mico para que no le paguen pensión.
Bueno, Mario, ahí hay, digamos, una muestra muy pequeña de los ciudadanos, pero podríamos decir que evidentemente no hay optimismo y no tienen de dónde sacar realmente optimismo para poderse pensionar con estos datos que usted nos acaba de entregar. En efecto, hay factores también culturales que explican la baja tasa de pensionados en Colombia. Hay factores como la desconfianza institucional, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Ese es un aspecto en el que seguramente hay que trabajar mucho. Hay también la falsa expectativa de mucha gente que no va a llegar a viejo. Por ejemplo, José Fernando, que es un grave error. Le doy una cifra. El 96% de las mujeres cumple los 57 años. Solo 4 de cada 100 fallecen antes de esa y el 90% de los hombres llegan. Entonces, esa expectativa de no llegar a vieja es falsa. Cada vez no solo llegamos a viejos, sino que cada vez la vida es más larga. Una mujer en promedio vive 30 años después de pasar su edad de pensión, es decir, va a vivir casi hasta los 90 años una vez en el mundo de los pensionados. Entonces, hay esos factores también culturales, hay una baja propensión al ahorro, hay algunas decisiones que podemos llamar de portafolio en el que la gente piensa que no le va a dar la plata a un tercero porque me la va a gestionar mal y yo prefiero hacer el segundo piso de la casa o prefiero comprar un taxi o montar un negocio. Entonces, hay algunos aspectos también allí que desbordan lo laboral y que hay que trabajar en esos aspectos culturales y que uno los puede sentir de la población. Sí, hay gente que dice voy a invertir mi dinero en finca raíz y resulta que cuando ya llega viejo no tiene a veces cómo pagar el impuesto de ese apartamento, pierde el apartamento y ahí es donde viene realmente pues el sufrimiento que en todo caso se da porque por la parte legal tampoco estamos logrando que las personas se pensionen. Entonces, Francisco Rosero desde Pasto nos llama con sus dudas, con una duda y con alguna opinión. Francisco, buenas tardes, lo escuchamos. Gracias, muy amable, buenas tardes. Francisco Rosero de la ciudad de Pasto. Sí, señor. Es puntual. Yo llevo cotizando coticé 10 años en algún fondo pensional privado. Sí. Y en estos momentos yo sufro una enfermedad huérfana, la cual me da una discapacidad, según mi médico, del 80%, pero según el fondo privado solo del 37%, y yo no puedo obtener trabajo. ¿Qué debo hacer para obtener mi pensión o obtener la devolución de mi dinero? Gracias. Francisco, muchísimas gracias. Carolina, ¿qué le podemos decir? Bueno, lo primero es que la ley establece unas herramientas para precisamente controvertir eso que está diciendo el fondo. Entonces es importante presentar a través de los recursos, utilizarlos, aportar todo el historial clínico ante la entidad que le puedan permitir efectivamente poder aumentar esa pérdida de capacidad laboral, que en este momento se la están dando en un porcentaje muy inferior al que realmente establece la ley, que es el 50%. Entonces, es muy importante revisar realmente por qué fue que no le dieron ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral y utilizar todos los recursos y mecanismos legales. A esta hora otra llamada de Álvaro Corredor. Álvaro, lo escuchamos desde Bogotá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, señor. Escuchamos su pregunta, opinión. Gracias, mire, la pregunta mía es la siguiente, yo llamo desde Bogotá. Yo estoy ahorita actualmente con el Fondo Porvenir de pensiones, cumplo ahorita en septiembre mis 62 años. Porvenir nunca me envió, digamos, algún comunicado en la cual previo a los 52 años debiera haberme cambiado para Colpensiones. Mi pregunta es, ¿yo puedo o tengo la opción todavía de cambiarme para Colpensiones? Álvaro, muchísimas gracias. Eso es algo que está pasando. ¿Por qué tanta gente se quiere pasar del fondo privado al fondo de pensiones del Estado? ¿Qué es lo que está pasando? La ley estipula que 10 años antes de cumplir la edad de pensión las personas pueden cambiar de régimen. Esto es los hombres a los 52 años y las mujeres a los 47. Muchas de las personas que se trasladaron desde los regímenes públicos a los privados hace algunos años, al parecer no fueron asesorados de manera debida. Esto es una problemática que ha generado una gran controversia a nivel legal y muchas de estas personas están pidiendo, después de cumplida la edad de pensión, la posibilidad de ese traslado hacia el régimen público. Ahora, las altas cortes han decidido en algunos casos y los jueces han decidido otorgar este beneficio a las personas se están pudiendo trasladar. Lo que hay que decir es que no en todos los casos eso es beneficioso.
En algunos casos, que puede sonar un poco duro, por ejemplo, las personas que no tienen o que no van a cumplir las semanas para pensionarse o que piensan que efectivamente tienen trabajos precarios, no deberían hacer esos cambios. Porque llegada la edad de pensión y no cumplidos los requisitos les van a devolver unos ahorros, que en el caso público solo están ajustados por la inflación, mientras que en el caso de lo privado va a tener unos intereses. Le doy las cifras. En promedio, una persona en el sistema público le devuelven 5 millones de pesos. Eso es todo lo que ahorra a lo largo de su vida. Mientras que en el sistema privado son 35 millones, que es poco, pero que es 7 veces lo que recibiría de no haber hecho el cambio. Así que también hay que asesorarse para ver si efectivamente el cambio le conviene. Bueno, pero entonces él dice que tiene 52 años, que no le avisaron la compañía en donde está en este momento el fondo de pensiones, que era el plazo, ya se iba a cumplir el plazo para pasarse. ¿Ellos debían haberlo comunicado, debían haberlo informado sobre este tema? Hay una normatividad nueva del año 2017 en la que hay una doble asesoría, pero es nueva. Eso no ocurrió en los años 90, que es cuando muchos de estos cambios se dieron. Así que tiene recursos legales, puede buscar compañías de abogados, de bufet para que lo asesoren. En su caso en particular hay que mirar sobre cuánto cotizaba, cuántas semanas tiene cotizadas y cuál es su expectativa para estos próximos 10 años. Porque eso depende de que instaure la acción y de que le sea beneficiosa. Emilce Patiño desde Bogotá, su pregunta, opinión, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo la pensión de discapacidad de mi esposo porque ya falleció, pero yo quisiera saber si los aportes que yo realicé antes de estar cesante en el empleo, que fueron más o menos de 18 años, los puedo reclamar y qué trámites tengo que hacer. Carolina. Bueno, efectivamente sí se pueden reclamar esos aportes, dependiendo si está en un fondo privado, si está en Colpensiones, pues se establecerá la forma como los puede reclamar, y además también es importante por el número de años que usted indica que cotizó o que efectuó los aportes, es importante también mirar si puede llegar a tener derecho a una pensión con ese tiempo. Ok, a esta hora tenemos a Fernando Tarazona desde Bogotá también. Fernando, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, hago un favor, mi pregunta es, mi esposa no cotizó nunca y me dicen que yo tengo derecho a un 14% de esa pensión porque ella nunca cotizó. Esa es mi pregunta. Gracias. Carolina. Sí, digamos que se establece a través del decreto 758 de 1990 que las personas pueden acceder a un incremento de la mesada pensional, que es un 14% del salario mínimo, siempre y cuando se demuestre la dependencia económica. Pero es importantísimo que se verifique la fecha en que se causó el derecho pensional. ¿Esto qué significa? O sea, la fecha en que su esposa accedió al derecho pensional, porque eso determina si efectivamente existe o no existe el derecho. Bueno, quisiera que ahondáramos en el tema de la diferencia, porque esa es una duda de los jóvenes, de las personas adultas que ya llevan un tiempo cotizando, etcétera. ¿Cuál es la diferencia real y constante que realmente nos puede dar una guía para saber en dónde queremos estar o en dónde deberíamos estar? La diferencia entre el fondo privado de pensiones y el fondo del Estado. Bien, el fondo público, que se llama técnicamente el régimen de prima media, es un sistema que se llama, digamos, es un sistema de apoyo intergeneracional en el que la plata que van pagando los jóvenes vía la cotización en un momento del tiempo, al mismo tiempo va pagando las pensiones, en el mismo momento del tiempo va pagando las pensiones de las personas mayores. Allí existen unas fórmulas predefinidas en la ley, en este caso de nosotros la ley 100, para saber cuál va a ser el monto de esa pensión. En Colombia, bajo ese sistema, una pensión en promedio está entre el 65 y el 55% de los ingresos de los últimos 10 años de la persona. Entonces, esa plata. ¿Qué pasa en Colombia? La plata que aportan los jóvenes hoy en día no está alcanzando para financiar esas pensiones de los mayores. Entonces, lo que está haciendo el Estado hoy en día es, a través de impuestos generales, completar esa plata. 4 de cada 5 pesos que se pagan hoy en pensiones no entran por las cotizaciones. Ese es uno de los problemas serios que tiene el sistema sobre la sostenibilidad. Tiene que buscar fuentes exógenas, en este caso impuestos como el IVA, renta y demás, para poder financiar esas pensiones. En el sistema privado es un sistema de cuentas individuales, como una cuenta de ahorros, en la que uno empieza a ahorrar a lo largo del tiempo. Esos ahorros tienen unos rendimientos y llega no una edad, sino ahorrados unos montos de dinero, usted puede tener unas rentas, unas anualidades, en este caso una pensión,
a lo largo del tiempo, que va a depender de esa cantidad de dinero que usted haya ahorrado. Dar una regla en particular es muy difícil y tal vez es uno de los problemas que tiene nuestro sistema, que es muy difícil de explicar. Hay que entrar en especificidades para poder decir a esta persona le va bien o a esta persona le va mal. Uno en lo privado puede encontrar tasas de reemplazo, o sea, pensiones cercanas al 50-55%, por ejemplo, para algunos hombres que no tienen esposa y demás, pero también puede encontrar tasas de reemplazo, o sea, esos promedios de pensiones más bajos en las mujeres, que pueden ser del 40-45%. Entonces, es difícil dar un consejo general, hay que entrar en el detalle y en la particularidad de cada persona. Perfecto, a esta hora queremos interactuar con las preguntas y los comentarios que nos envían ustedes a través de las redes sociales. Para eso está Luisa. Luisa. Así es, José, hasta ahora leemos los comentarios, preguntas e inquietudes que nos escriben todos los televidentes y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Janet Fonseca en Facebook nos dice: la pensión es un sueño imposible de lograr. No sé por qué, si toda la vida nos han descontado para la pensión, lo hacen ver como si fuera el gobierno quien la diera. Efren Cortés también en Facebook nos dice: no me podré pensionar porque la platica se la están robando, pagándole a otros en lugar de ir a un ahorro mío como debería de ser. Y Daniela Valencia nos dice: el sistema de pensión en Colombia es insuficiente actualmente y aún así siguen buscando aprobar nuevas reformas. Ahora, José, tenemos preguntas para nuestros invitados. Para nuestro invitado, Cristian Londoño nos dice: ¿qué casos extraordinarios llevan a una persona a pensionarse antes de los requisitos planteados y requeridos? La ley contempla una figura que se llama la pensión anticipada, y es que en el sistema privado se puede reunir un monto que le permita una pensión de por lo menos el 110% del salario mínimo hasta su expectativa de vida, digamos, según lo que determinen las tablas de mortalidad del país. Si puede ahorrar esa plata antes, se puede pensionar. Pongo un ejemplo: si usted se gana el baloto y se lo da y tiene los recursos y los lleva a constituir una renta vitalicia, usted se puede pensionar a los 25, 30 años. No es lo común, es excepcional, pero la ley le da la posibilidad a los colombianos de pensionarse de manera anticipada. Por aquí una pregunta para nuestra invitada. Juan Vázquez nos dice: ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de una pensión? Bueno, la ley establece específicamente quiénes son los beneficiarios de la pensión. Entonces, en primer orden está el cónyuge o la compañera permanente, los hijos menores de 18 años y los hijos entre 18 y 25 años. Sino a falta de cónyuge, de compañera permanente, de hijos, está el padre o madre que dependa económicamente de la persona, del causante, o sea, del fallecido. Están también los hermanos inválidos. La ley es clara y establece específicamente que estos solamente pueden acceder a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. Ahora por aquí una última pregunta. Sonia Guayacán en Facebook nos dice: tengo 40 años y nunca generé estos aportes, ¿aún puedo cotizar? Sí, claro. Aún puede realizar las cotizaciones. De por sí, en Colombia, toda persona que devengue desde un salario mínimo o más está obligado a efectuar cotizaciones a pensión. Está obligado a efectuar las cotizaciones, puede elegir entre el sistema del régimen de prima media de Colpensiones o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero venga, si los que estamos cotizando desde hace años estamos hablando que no nos vamos a pensionar, ¿cuáles son las expectativas de esta persona que va a comenzar a cotizar a los 40 años? Lo que pasa es que cuando uno cotiza, no solamente cotiza para cubrir el riesgo de vejez, también el de invalidez y el de muerte. Okay. Y como lo decía el doctor Mario al principio de esta entrevista, las personas muchas veces creen que no van a llegar a viejos o que no se van a enfermar o que no van a fallecer y dejar desprotegidos a su núcleo familiar. Entonces, por eso es importante, primero no solo porque es una obligación legal, las personas que incumplan esta obligación legal pueden ser sujetos de requerimiento por parte de la UGPP, que es como la DIAN en materia de temas de cotización. Entonces, no solo tienen la obligación, pero además también es importante que sepan que no solamente cotizan para eso, sino también cotizan para cubrir los otros riesgos, ¿sí? Aunado a que al finalizar, o sea, al cumplir los 57 años de edad la mujer o 62 años de edad los hombres, en caso de que no alcancen las semanas para poderse pensionar o no alcancen el capital suficiente, pueden acceder a la devolución de saldos o a la indemnización sustitutiva de la pensión. Y ahora con el Plan Nacional de Desarrollo pueden elegir si
acceden a que esa devolución de saldos o esa indemnización sustitutiva vaya a los beneficios económicos periódicos. Me gustaría, tenemos varias llamadas ahí en nuestra línea telefónica, pero me gustaría, ya que usted está hablando de eso, ¿cuáles son los beneficios adicionales de cotizar aparte de en algún momento llegarnos a pensionar? Bueno, básicamente son los que acabo de señalar, ¿sí? O sea, uno... Pero hay otro que es auxilio funerario, por ejemplo. Ah, ok, sí, también, claro. Entonces, cuando efectúa la cotización y la persona fallece, la persona que demuestra haber pagado los gastos funerarios, pues es acreedora a un auxilio. El auxilio es más o menos el valor de una mesada pensional que venía causando la persona que falleció. Entonces, eso también es una, como se decía acá, es un beneficio que se establece para las personas que están efectuando las cotizaciones. Perfecto, a esta hora tenemos llamada desde Sincelejo. Isidro Sánchez, lo escuchamos, buenas tardes. ¿Aló? Sí, don Isidro, lo estamos escuchando, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Isidro Sánchez, desde acá de Sincelejo. Yo estoy cotizando desde el año 1977. A mí no me cogía ninguno de los regímenes eso para pensionarme. Tengo 59 años, lo cumplo en noviembre. Sí, ¿cuál es su pregunta, Mario? Isidro. Don Isidro. Creo que se nos cayó la llamada de don Isidro o la pregunta. Sí. Sea, yo estoy cotizando desde el año 77. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta, don Isidro, que no le entendimos? Le agradecería que le pudiera bajar al televisor para que podamos comunicarnos vía telefónica solamente. Aló, yo estoy cotizando desde el año 77. Sí, señor. Bueno, fue difícil la comunicación con don Isidro. Tenemos otra llamada. Abelardo Díaz. Don Abelardo, buenas tardes desde Bogotá. Don Abelardo. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. Su pregunta, opinión. Sí, buenas tardes. Hágame un gran favor. Sí, señor. Muy buenas tardes. También tiene el televisor encendido. Don Abelardo, le pido el favor que nos pueda escuchar vía telefónica. Mi señora falleció hace 3 veces. Entonces yo quisiera saber si tengo derecho a algún auxilio o algo por parte de... Un auxilio pensional. Hace 3 meses falleció. ¿Tendría derecho don Abelardo a algo de la pensión de su esposa? Claro que sí, siempre y cuando la esposa haya estado efectuando las cotizaciones a pensión alguno de los 2 regímenes pensionales. Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, en este caso de sobrevivientes, son iguales tanto si la persona estuvo afiliada y exigen los mismos requisitos tanto si la persona estuvo afiliada a Colpensiones o a alguno de los fondos privados de pensiones. Entonces, si la persona cumple con los requisitos, claro que sí, podría ser beneficiaria de una pensión por sobrevivencia o también a una indemnización sustitutiva en caso de que no tenga los requisitos para pensión o devolución de saldos en un fondo privado. Sí, claro. Sí, sobre la condición más importante, haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años. En este caso, la cónyuge del señor debió haber realizado, por lo menos cotizado 50 semanas en los últimos 3 años para que él pueda tener derecho a su pensión. Mire, ya que habló usted de uno de los requisitos para beneficio, hablemos de los requisitos generales que tiene cada régimen. Es muy importante para poderlos tener en cuenta. A veces nosotros como ciudadanos no nos informamos y es muy importante saber exactamente cuáles son los requisitos para podernos pensionar. Bien, en el régimen público hay unos requisitos de edad y de número de semanas. Entonces, en el caso de la edad son 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres y haber cotizado al menos 1.300 semanas a lo largo de su vida laboral. En el régimen privado, usted debe haber cotizado al menos 1.000. En el régimen privado no existe per se una edad. Uno puede, como les dije ahora, pensionarse de manera muy temprana si cuenta con un capital necesario para financiar una pensión de al menos el 110% del salario mínimo. Pero solo la ley contempla un caso especial y es cuando las mujeres llegan a los 57 y los hombres a los 62 y no han completado ese capital necesario, se hace uso de unos recursos que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para completarle esa pensión a la persona. Entonces aquí no hay tantos requisitos de edad, sino más bien del monto acumulado y en un caso muy excepcional, que son las pensiones de salario mínimo,
sí aplican las edades de 57 y 62 años respectivamente. Bien, a esta hora estamos hablando en directo sobre si nos vamos a llegar a pensionar o no. Les recordamos que ustedes pueden proponer los temas que tratamos aquí en nuestro programa. Envíenos sus propuestas. En Instagram y Twitter me encuentran como @josefdopatino o a través del correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Antes de continuar nuestra conversación, Luisa nos tiene un importante dato sobre nuestro tema de hoy. Así es, televidente, les cuento que actualmente en Colombia hay 21,8 millones de personas afiliadas al Sistema General de Pensiones. Fuente Fasecolda. A propósito de este dato, invitados, si la expectativa de vida cada vez es menor en nuestro país, ¿qué porcentaje de este del que hablábamos van a alcanzar a pensionarse y tienen todavía esa esperanza? La expectativa de vida viene creciendo en Colombia, no solo en Colombia, en todo el mundo. En los años 50, hace unos 60, 70 años, en Colombia la gente moría a los 45, 50 años. Y lo común hoy es que las mujeres, por ejemplo, llegan a los 80 años. La expectativa de vida, al contrario, se ha ampliado y de una manera muy importante, y ese es uno de los grandes retos que tiene el sistema pensional. José Fernando, acaban de publicar las cifras del censo. Creo que los medios estuvieron muy pendientes de eso. Salió un dato que nos debe llamar la atención a todos los colombianos, y es que el número de personas de más de 65 años viene creciendo de una manera acelerada en el país. Ya casi el 10% de los colombianos, 9% o algo más, tiene 65 años o más de vida. Y esa es una tendencia que se va a acrecentar en el tiempo, y a la vuelta de otra generación tal vez va a ser no ya el 10, sino el 20%. Entonces, el hecho de que solo el 30% de esos colombianos tenga una protección hoy en día nos tiene que llevar a pensar como sociedad de que hay que tomar decisiones. Y esas decisiones no son fáciles, esas decisiones muchas veces no son populares, pero el país tiene que tener la sensatez para encarar esas discusiones a través de reformas, que es tal vez de algo que se viene hablando en los medios. Y allí van a salir cosas que puede que no le gusten a muchas personas, pero que se tienen que hacer para poder incluir al sistema de protección a la vejez cada vez a más colombianos. Por ejemplo, ¿es inminente que nos van a subir la edad de pensión? No sé si sea así, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que tienen que darse discusiones del tenor de si las mujeres tienen que cotizar, tienen que tener edades más o menos parecidas a las de los hombres en su edad de cotización. Hay que revisar, por ejemplo, si el monto de la cotización es el adecuado para el nivel de pensiones que nosotros hoy en día tenemos. Hay que revisar también temas de suficiencia, que quiere decir de cuánto el ingreso nos va a quedar después para sobrevivir, porque las pensiones no son para enriquecerse. En Colombia tenemos pensiones de 15, 16, 17 millones de pesos que no deberían existir dado el nivel de ingreso promedio del país. Yo creo que hay que sincerar muchas de esas pensiones. Unas pensiones en Colombia tienen que tener un orden de magnitud mucho menor, y hay que eliminar esas pensiones tan altas que al final terminamos pagando todos. Una pensión alta, José Fernando, tiene subsidios de 1.500 millones de pesos, sí, que terminamos pagando todos a través de los impuestos, y que ese tipo de cosas hay que corregirlas a través de las reformas. Usted propone la reforma, pero ¿no sería mejor también incluir en esas reformas cómo hago para que los ciudadanos tengan mayor confianza en las instituciones, para crear mayores fuentes de empleo oficiales y que no haya tanto empleo informal en nuestro país, por ejemplo? Sí, claro que sí. De por sí, con base en lo que ha planteado el Gobierno Nacional frente a la reforma, se ha señalado, pues primero no se va a aumentar las edades de pensión, porque ellos están muy enfocados en tratar de ampliar la cobertura para ese 75% de personas que, pese a llegar a la edad de pensión, no alcanzan a pensionarse porque no cumplen los requisitos del sistema pensional. Básicamente porque no tienen la posibilidad de tener un empleo estable, un ingreso estable que le permite realmente hacer la cotización, porque una persona, como lo veíamos anteriormente, para poderse pensionar en Colpensiones tiene que haber hecho cotizaciones constantes durante 25 años hoy en día. Lo mismo, requiere, si está en un fondo privado, requiere que tener un capital de mínimo 200 millones de pesos, 209 millones de pesos para poderse pensionar con una pensión de salario mínimo. Entonces, sí, básicamente eso es uno de los temas que el gobierno ha señalado también que se está estudiando mucho. A esta hora, Alejandro Jiménez desde Bogotá tiene pregunta, opinión. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Alejandro también nos está escuchando por el televisor, de pronto.
puede ser una posibilidad. Vamos entonces con María Valencia desde Bogotá. Doña María, buenas tardes, la escuchamos. ¿Aló? Sí, buenas tardes, doña María. Su pregunta, opinión. Aló, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, sí, señor. Es que yo llamaba para preguntar, yo estoy trabajando en el 92, yo cotizando, y en unas empresas no me pagaron. Ahorita la empresa se acabó y me quedé sin empleo y ya tengo 58 años cumplidos y yo necesito saber cómo puedo pagar mi pensión. Doña María, muchísimas gracias. Ese es un problema frecuente en nuestro país, porque además ya hicimos de hecho un programa aquí. El programa se llamó como la problemática de conseguir trabajo desde los 40 años. Entonces ella ya lleva muchísimos años cotizando, de pronto tendrá 60 años o quizás 55 años y resulta que cómo consigue trabajo una persona a esa edad de nuestro país es muy complejo, ¿no? Sí, claro, eso es algo súper complejo como lo acaban de señalar, pero también es importante que nuestra televidente sepa que existen mecanismos para poder recuperar ese tipo de semanas o de tiempos en los cuales no se aportó, no se cumplió con el deber de efectuar la cotización. Entonces, la ley ha establecido la posibilidad de hacer cálculos actuariales, bueno, y otra serie de herramientas con que cuenta la persona para poder realmente acreditar esas semanas para poder llegar a la pensión. Es importantísimo que nuestra televidente sepa que hay que revisarlo, obviamente revisar el caso puntual, pero digamos que la ley sí establece posibilidades para que ella recupere esas semanas. Mario, me gustaría retomar el tema que digamos conversamos al principio y fue el por qué muchas personas están intentando pasarse del régimen del Estado a los regímenes privados. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay desbandada de personas que quieren volver de nuevo al régimen de prima media. Bien, en esencia, lo que ocurre en términos financieros es que buena parte de las pensiones públicas están subsidiadas. Es decir, la plata que ahorra la gente a lo largo de su vida nunca es suficiente para cubrir el pago de las mesadas hasta el final de sus días. Esa plata que no alcanzan a cubrir, dada la fórmula que existe en la ley para cubrir las mesadas, es completada con recursos del presupuesto general. De allí que esas pensiones para algunos rasgos de rango de ingreso sean más generosas. Entonces, usted encuentra el 65, el 70% que le he dicho. Por supuesto que para personas de ingreso alto eso es mucho más llamativo. Lo que ocurre en el sistema privado es que es un sistema más limpio y está limpio de subsidios. Allí es lo que usted ahorró con sus intereses, es lo que le va a financiar su pensión para la vejez. Pero esto tiene, digamos, una mirada desde lo personal y a una persona le puede convenir más irse por el público. ¿Qué ocurre cuando pasa eso en toda la sociedad? Que es el tema grave, y es que se termina subsidiando a las personas más ricas de la sociedad, y eso entonces es grave. Cerca del 65% de los recursos que pone el presupuesto general de la nación va al 20% más rico de los colombianos, y esa es una situación que es lo suficientemente grave para que nosotros le prestemos atención. Claro que la persona que está a pie dice, qué bueno para mí, a mí qué me interesa, pero es que este es un sistema de protección social en el que todos deben aportar y en el que hay componentes de equidad, ¿sí? En el que las personas pobres también deben tener acceso a esos recursos públicos, y eso es lo que está fallando. Entonces, eso es tal vez lo que explica el tema de pasarse de lo privado a lo público. Carolina, usted quería aportarnos algo. Sí, digamos que complementando también un poco, ya más desde el punto de vista jurídico y de pronto lo que vivimos día a día en nuestra oficina, también hay algo que ha también llamado la atención a muchos colombianos, y por eso está viendo como ese traslado masivo o esa intención de trasladarse masivamente, y es que en el momento en que las personas se afiliaron a los fondos privados de pensiones, no contaron con una información suficiente que les permitiera realmente saber cuáles iban a ser las condiciones que iban a estar tomando al momento de suscribir su formulario de afiliación o su afiliación a un fondo privado de pensiones, ¿sí? Y viceversa también, porque hay muchas personas que se trasladaron a Colpensiones y resulta que no les convenía Colpensiones, les convenía más estar en el fondo privado de pensiones. Entonces yo creo que eso también ha incentivado mucho este tema que se está viendo muchísimo desde mi punto de vista en los estrados judiciales. Es ese tema de la falta de pronto de una asesoría muy especial para cada una de las personas que tomaron la decisión de afiliarse a uno u otro régimen pensional. A esta hora Marta Lucía desde Bogotá. Buenas tardes, doña Marta, la escuchamos. Buenas tardes. Mire, mi caso es el siguiente. Yo tengo 64 años de edad
Toda la vida coticé con el Seguro Social y Colpensiones. Tengo 1.250 semanas. Resulta que me apareció, por obra y gracia del Espíritu Santo, 2 años cotizados, que en Porvenir. Hice la reclamación a Porvenir y Porvenir le devolvió esa plata a Colpensiones. Colpensiones no me la quiere meter en la historia laboral, tampoco me quiere reconocer la pensión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué podemos decirle a doña Marta Lucía? Bueno, pues efectivamente Colpensiones tiene el deber legal de incluir esas semanas en la historia laboral de la señora pues en Colpensiones. ¿Qué puede hacer? Pues presentar las reclamaciones respectivas, existen mecanismos judiciales también, porque realmente pues sí existe un deber de tener en cuenta el total de las semanas o de los tiempos laborados para el reconocimiento de las pensiones. A esta hora Franklin Ochoa, desde Bogotá. Buenas tardes. Su pregunta, opinión, lo escuchamos. Buenas tardes. Lo escuchamos, Franklin. Sí, buenas tardes. Yo soy una persona en condición de discapacidad que tengo el 75.5% de pérdida de capacidad laboral certificada por la Junta Regional de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Sí. El año pasado, en junio, radiqué mi solicitud para la valoración de la posibilidad para acceder a la pensión en Colpensiones y hasta el momento no he tenido respuesta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer Franklin, Mario? No, tiene los requisitos de ley para que pueda reclamar directamente a la entidad. Hasta donde tengo entendido, las pensiones se están reconociendo de manera rápida, el promedio está entre los 3 y 4 meses. Esta es una situación que ha mejorado mucho en el tiempo respecto a lo que sucedía con el Seguro Social. Pero la actuación administrativa y de no ser suficiente, pues acudir a un bufete de abogados para que interponga la acción, pero sí es anormal que después de un año no le hayan resuelto la situación de su pensión de invalidez. A esta hora tenemos preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Luisa. Gracias a todas las personas que han estado conectados con nosotros a través de las redes sociales, como Julio González desde Pereira nos dice en Facebook: en Colombia es imposible acceder a la pensión porque después de los 35 años no lo contratan a uno en ningún empleo formal, y dejando de cotizar al sistema pensional y obligados a trabajar en la informalidad. Ahora tenemos una pregunta para la doctora que nos escribe Liana Bernal en Facebook. Nos dice: si tengo 47 años y estoy en una entidad privada, para mí sería mejor quedarme en este fondo privado o pasarme al público. Llevo más de 20 años cotizando. Bueno, efectivamente el fondo público ofrece unas ventajas. ¿Y cuáles son de pronto esas ventajas? Que la pensión se va a calcular con el promedio de los 10 últimos años, al cual se le aplica una tasa de reemplazo dependiendo de cuánto cotizó y el número de semanas que tenga. El fondo privado también ofrece otras ventajas. Sin embargo, sí es muy importante para la persona que nos está preguntando, y es revisar a través de los estudios pensionales. En este momento, si ella quiere pasarse o trasladarse de régimen, puede ir al fondo en el cual se encuentra afiliado y pedir la doble asesoría para que a través de proyecciones netamente actuariales le digan y ella pueda establecer cuál va a ser el valor de su mesada pensional. Sí. Hay un asunto allí que es bastante complejo y que parece irresoluble. Cuando se asesora a la gente le faltan 10 años para pensionarse. Y en 10 años en la vida pasan muchas cosas. Entonces, puede que usted con alguna perspectiva piense que es mejor el sistema público, pero que en esos últimos 10 años usted perdió su trabajo o usted consiguió un trabajo con un ingreso muy bajo y que eso que usted pensaba cuando se le dio la asesoría efectivamente no terminó siendo la que era su expectativa. Y ese es un asunto que es difícil de resolver, y que yo creo que que hay que también advertir a las personas que toman la decisión. Bueno, pues perdónenme que ya se nos acabó el tiempo, nos quedan solamente 2 minutos y quiero escuchar de ustedes algunas conclusiones del día de hoy. Es decir, empezamos, no hay optimismo de los ciudadanos, estas cifras realmente son muy desalentadoras para todos los que trabajamos. ¿Qué podemos decirle a esas personas que se levantan diariamente, que trabajan, que cotizan juiciosos, que además, como usted lo ha dicho, es una obligación de ley, pero qué esperanzas podemos tener los que estamos en este momento en el mercado laboral?
Bueno, lo primero es que existen muchos mitos en el tema de pensiones. Uno de los grandes mitos, yo creo, es lo que hemos hablado, el pesimismo, el hecho de decir, no, es que yo nunca me voy a pensionar, pero ¿para qué voy a cotizar? Entonces eso es un mito porque realmente no hay mejor inversión que la pensión. Eso es mucho mejor obtener su pensión porque en los años, cuando ocurra el siniestro de la vejez, pues nosotros ya no vamos a tener la misma capacidad laboral y productiva. Entonces la mejor inversión realmente es la pensión. Con esto no quiero llamar, y me disculpa Carolina, a todos los ciudadanos a que no coticen, ni mucho menos. Pero es que hay una cifra que no es un mito, que nos habla Fasecolda, que según el informe, pues dice que el 75% de los colombianos no accede a la pensión de vejez. ¿Qué puede decir Fasecolda ante este informe? Que hay personas que sí se pensionan, que son pocas, y eso lo hacen porque cotizan. Digamos, el camino para no pensionarse es realmente no cotizar. Hay situaciones materiales como el mercado laboral, que hacen difícil la pensión, pero el último de los caminos debe ser pensar en que no hace la cotización. También hay que crear mecanismos alternativos a los de las cotizaciones, que el Estado expanda, por ejemplo, esos programas como adulto mayor para las personas pobres, ahorrando esos subsidios que estamos pagando tan elevados para las pensiones. Ahorrando partecita de esa plata, seguramente podemos ampliar esas coberturas y podemos llegar no con unas pensiones muy altas, pero sí al menos con unos recursos que le permitan a los adultos mayores pobres y en condición de vulnerabilidad llevar una vida digna en Colombia. Bien, pues muchísimas gracias. El tiempo en televisión, como ustedes saben, es muy corto. Yo a ustedes los quiero invitar y además comprometerlos con nuestros televidentes ahí en el Facebook Live, en el Facebook de Canal Capital. Quedaron muchas preguntas sin resolver. Los invito a que ustedes puedan dedicarles un tiempo hoy al finalizar de la noche o mañana en la mañana, mirar todas esas preguntas y mirar si ustedes los pueden asesorar, decirles algo para poderlos guiar. También muchas llamadas. Les agradecemos de verdad por estar conectados con nosotros. Siempre tratamos de abordar temáticas de interés general, temas que ustedes puedan resolver sus dudas directamente con los expertos. Ya saben que es de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, es muy fácil. Escríbanme en Twitter o Instagram @josefdbopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra emisión de hoy, es muy fácil. Puede revivirla en el Facebook del Canal Capital y ahí también entregar sus preguntas y nuestros asesores estarán ahí atentos a contestarlas. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.